El sufrimiento es un tema inevitable en este tiempo. Mucho dolor, muchas historias reales, muy tristes, muchas preguntas. Quizá una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué? ¿Por qué sufren los buenos? Y en el fondo lo que no se verbaliza es ¿por qué no sufren los malos solamente? Otra de las preguntas de este tiempo es ¿y dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? Si dicen que Dios es un Dios de amor, ¿por qué el sufrimiento? La palabra de Dios es clara para hablarnos sobre el tema del sufrimiento. Es más, el sufrimiento es un tema recurrente en todas las Escrituras, en toda la Biblia. Y quiero tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué sufren los buenos? Y partir de las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús vivió permanentemente enfrentándose con el dolor de ese tiempo, con el ciego, el paralítico, la viuda, el enfermo, el sordo, el ciego. Jesús enfrentó el dolor constantemente. Su rostro estuvo frente del rostro de aquel que se duele. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4, 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Miren el ministerio de Jesús centrado en tres aspectos: enseñar, anunciar, sanar. La necesidad espiritual del ser humano es satisfecha cuando Jesús anuncia que hay salvación, hay perdón, hay una nueva vida, hay esperanza. La necesidad de dirección es satisfecha cuando Jesús enseña cómo vivir en relación con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. El Sermón de la Montaña, ese famoso Sermón de la Montaña, es un claro ejemplo de Jesús enseñando a vivir. Allí en el Sermón de la Montaña aparece el Padre Nuestro, famoso Padre Nuestro, y aparecen enseñanzas muy, muy claras de cómo relacionarnos, cómo tratarnos el uno con el otro. Pero la necesidad física y emocional es satisfecha cuando Jesús enfrenta el dolor, la enfermedad, sanando y liberando a las personas oprimidas. La cantidad de relatos sobre sanidades me hace ver a Jesús enfrentando el dolor, no ajeno al dolor, es más, un dolor que él mismo sufrió. El profeta Isaías, 700 años antes de Jesús, ya profetizó hablando de Jesús y lo describió de la siguiente manera. Mire, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué sufren los buenos? Él nunca pecó, pero fue quebrantado. Fue lleno de dolor, de sufrimiento. Ahora, debemos entender que el sufrimiento tiene diferentes causas. La primera, y muy importante considerarla, es que el sufrimiento existe en el mundo desde que el pecado entró al mundo. Dios no creó un mundo con sufrimiento. Dios no nos creó para sufrir. El sufrimiento viene por causa de la desobediencia a las reglas que Dios ha establecido. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que tomar medidas por su justicia, por su santidad, por su carácter. Así que al hombre le dijo, la tierra te va a producir cardos y espinas, vas a tener que sudar para poder conseguir tu alimento. Y paréntesis, el trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo con sudor sí es consecuencia del pecado. A la mujer le dijo, vas a dar con dolor a tus hijos. La misma palabra dice que toda la creación gime esperando el día en que venga la salvación y la redención de parte de Dios. Entonces sufrimos porque vivimos
en un mundo que sufre. Segundo, sufrimos por causa de nuestras propias desobediencias. Esto es algo muy elemental, pero toda desobediencia siempre trae dolor, siempre trae sufrimiento. Y sufrimos por eso. Una de las historias más conocidas y famosas en la Biblia es cuando Jonás, ¿se acuerdan de Jonás, ese que se lo tragó el gran pez? ¿Y por qué Jonás vive ese momento de dolor, de sufrimiento? Jonás dice, se enredaban las algas entre mis cabellos. Imagínense lo que habrá sido vivir 3 días en el vientre de ese gran pez. El ácido, una cosa terrible. Pero estaba ahí por su culpa. Él fue desobediente, él tenía que ir a Nínive a hablar del perdón, del amor de Dios, pero se fue para otro lado. Entonces, sufrimos porque vivimos en un mundo que sufre, sufrimos por culpa nuestra, cuando somos desobedientes a los mandatos de Dios, sufrimos por culpa de otro, porque nunca la desobediencia personal me afecta solo a mí, también afecta a otros. Un padre desobediente afecta a la familia, una mamá desobediente afecta a su familia, hijos desobedientes afectan a los padres. Entonces, sufrimos por culpa de otros, por las desobediencias de otros. Sufrimos también porque el Hijo de Dios, que es fiel a Dios, sufre. La palabra de Dios dice, en el mundo entero los van a odiar porque son mis hijos. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios denuncia el pecado. Porque un hijo de Dios es obediente a los mandatos de Dios y esto molesta a muchos. Imagínense un hijo de Dios que trabaja en una dependencia donde están acostumbrados a robar y él no permite que se robe. Lo van a odiar. Bueno, si sos una persona obediente a Dios, vas a tener problemas. No vas a tener la aprobación de los hombres, vas a tener la aprobación de Dios, que es lo que tiene que importarnos realmente. Y en último lugar, sufrimos porque Dios lo permite para nuestro crecimiento. ¿Por qué sufren los buenos? Porque Dios lo permite. Porque Dios lo permite para su crecimiento espiritual, para la formación de su carácter. Sea cual fuere la razón por la que sufrimos, debemos aprender a manejar el sufrimiento, debemos aprender a enfrentar el sufrimiento, porque negarlo no quita el dolor. Jesús dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicciones, buenos o malos, en el mundo hay aflicción. Pero los que confían en Jesús tienen ese plus, tienen esa fuerza que viene de parte de Dios para enfrentar la tristeza y la prueba. Y el apóstol Pablo, un hombre que sufrió mucho, ya como apóstol, como hombre de Dios, como hombre obediente a Dios, sufrió mucho. Y en uno de los textos famosos, preciosos, Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo dice, no se preocupen por nada. Claro, esta frase ya nos pone los pelos de punta. ¿Cómo que no me preocupe por nada? Pero voy a seguir leyendo y después se lo explico. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, haciendo esto, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vamos frase por frase. No se preocupen por nada. Este no es un llamado a la irresponsabilidad. Una cosa es preocuparse, otra cosa es ocuparse. Entonces Pablo dice, no se preocupen por nada, pero ocúpense de orar por todo. Digan a Dios todo lo que necesitan.
Fíjense qué interesante. No se preocupen, pero oren, busquen auxilio, busquen ayuda. Díganle a Dios todo lo que necesitan. Siempre debemos buscar primero la ayuda de Dios. En cualquier aflicción, en cualquier tristeza, en cualquier problema, en cualquier situación adversa que nos toque vivir. Y luego dice, den gracias por lo que Dios ha hecho. ¿Qué significa dar gracias por lo que Dios ha hecho? Significa que empiezo a mirar todo lo que Dios me ha dado y esto fortalece la fe y me da la fuerza para enfrentar las nuevas circunstancias. Y termina diciendo, la paz que supera lo que podemos entender. Esta es la promesa. Esta es la bendita, hermosa promesa de la acción sobrenatural de Dios para aquellos que sufren y tienen dolor. ¿Has pensado realmente cuál es tu relación con Dios? ¿Tenés una relación fluida con Dios? ¿Tenés una relación de padre a hijo? ¿Tenés una relación de confianza, de amor? ¿Tenés con Dios una relación de fe, creyendo lo que Él dice, y de obediencia, haciendo lo que Él manda? ¿Por qué sufren los buenos? Los buenos sufren porque vivimos en un mundo que sufre. Los buenos sufren porque Dios lo permite para dar su crecimiento. Y cuando tu relación con Dios es una relación de fe y de obediencia, empezás a encontrar el motivo por el cual Dios está permitiendo una situación u otra, porque siempre será para tu bien. Dios no juega a matar, Dios juega para dar vida. Dios vino para dar vida. Dios vino para dar fortaleza. Y quiero animarte a que si no tenés una relación clara con Dios, de fe y de obediencia, tomes una decisión. Nuestra vida depende de nuestras decisiones. Toma una buena decisión. La decisión de creerle a Dios y obedecerle a Dios, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Y no te olvides, los que confían en Jesús jamás serán avergonzados. Permíteme tener una oración contigo en este momento. Padre, aun cuando el dolor y el sufrimiento duele, nos preocupan, molestan, nos dan preguntas como ¿por qué sufren los buenos? Pero en esta hora queremos levantar los ojos al cielo, porque nuestro socorro siempre vendrá de tu presencia. Yo te pido que la persona que está viendo este mensaje pueda decidir establecer una relación de fe y de obediencia, una relación de dependencia de Dios, sea cual fuere la circunstancia que está viviendo. Y te invito a que le digas, Dios, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis desobediencias. Yo quiero estar unido a ti, quiero estar unida a ti y quiero poder descansar en tu paz, en tu amor y en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.